Y atención con lo que está sucediendo en la antesala de las elecciones presidenciales en Colombia. Atención con esto. Por supuesto, también vamos a hablar del caso del fiscal paraguayo que investigaba crimen organizado y fue asesinado también en ese país. Pero digo en la antesala de las elecciones presidenciales porque este ha sido marcado como el periodo preelectoral legislativo más violento contra líderes políticos, sociales y comunales en ese país. Algo está pasando en Colombia y para entenderlo vamos al diálogo con Néstor Rosanía, director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz. Néstor, muchísimas gracias por este contacto nuevamente con TN Internacional. Buenas tardes. Buenas tardes, un saludo para ti y para todos los televidentes. Bueno, antes de meternos en el caso puntual del fiscal paraguayo, quisiera hablar sobre este escenario preelectoral muy polarizado, un escenario realmente muy polarizado. Pero ¿qué está pasando con la violencia, con el crimen organizado y las organizaciones, sobre todo operando en las zonas de frontera? ¿Qué está pasando allí? Tres cosas muy rápido. Primero, el conflicto armado se transformó en Colombia. Tuvimos un conflicto de una izquierda armada, que era la guerrilla, versus una derecha armada, que eran los paramilitares. Con el proceso de paz de las FARC y la movilización de los paramilitares, esos grupos quedaron en unas disidencias que hoy ya no les interesa la política ni llegar al poder por la vía de las armas. Hoy les interesa lo que se conoce en teoría de la guerra como portafolios de economía ilegal. Quiere decir, todos estos grupos están peleando el narcotráfico, la minería ilegal, el tráfico ilegal de combustibles, la extorsión y todo lo que les dé plata. Entonces, ya no les interesa llegar al centro del país, donde está Bogotá, sino que les interesa es controlar las fronteras. Entonces, hoy tenemos dos fronteras muy incendiadas. La frontera con Venezuela, ¿qué es lo que pasa? La ruta aérea de la cocaína que hacía Pablo Escobar se acabó, porque los americanos cerraron esa frontera con radares. Hoy la cocaína que sale por el norte del país sale vía terrestre a Venezuela y de Venezuela se sale vía aérea hasta Centroamérica, México, Estados Unidos. Y la segunda ruta, que es la ruta más grande, por donde sale el 70% de la cocaína de Colombia, sale por la frontera con Ecuador, por el Océano Pacífico, se abren en submarinos, llegan a México y de ahí a Estados Unidos. Por eso las fronteras están incendiadas. Bueno, escuchamos hablar de que el propio Gustavo Petro había suspendido parte de su gira o su gira presidencial en el contexto de su campaña. Recordemos que Gustavo Petro es quien hoy está liderando las encuestas, un referente de la izquierda en Colombia, por temor a algún tipo de situación que se pudiera dar en algunos de estos puntos calientes en Colombia. Han sido blanco de violencia muchísimos referentes. Sí, Chile, y el asesinato de candidatos presidenciales en Colombia no es un mito, sino fue una realidad. En 1989 mataron a 4, de 6 mataron a 4. Entonces, esto ya ha pasado, por eso las alertas están prendidas. Y recordemos que al mismo presidente Duque lo atentaron el año pasado, sí, en Cúcuta, en la frontera con Venezuela. Entonces, la situación en términos de orden público es muy grave. Y esto ha sido, este gobierno se ha caracterizado porque fracaso en materia de seguridad. ¿Qué se sabe sobre el asesinato del fiscal paraguayo? Un fiscal que investigaba crimen organizado, que estaba en su luna de miel con su esposa, que espera una criatura. En América Latina hay 3 ejes del crimen organizado. 1, México, sobre todo Culiacán, que es la sede del cartel de Sinaloa. 2, Colombia, por ser el primer productor de cocaína a nivel mundial. Y 3, la triple frontera. Esos son los 3 ejes de la inseguridad y del crimen organizado. El fiscal paraguayo adelantaba procesos de la ruta de la cocaína de Colombia que va hacia el sur, porque siempre pensamos aquí en Colombia, por ejemplo, se piensa la ruta de la cocaína que va hacia el norte, hacia Estados Unidos y Europa. Pero hay una ruta muy grande que va hacia el sur del continente, que es todo lo que consume Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay. Toda esa droga tiene una ruta hacia el sur. Y lo segundo, de lo que casi no se habla, es el tema del lavado de activos, que es el eslabón donde más queda dinero. Muchos narcos colombianos, mexicanos han buscado el sur del continente para lavar sus fortunas, pero también hay muchos capos del narcotráfico que son brasileros, argentinos, chilenos, paraguayos, uruguayos, que también tienen un sistema para lavar sus fortunas. Esas investigaciones son las que ha adelantado el fiscal paraguayo. Ahora, lo que impresiona de este crimen, al menos mirándolo desde aquí, quizás vos, Néstor, por supuesto, primero con tu expertise, recordemos que sos director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz, y además, conociendo lo que sucede en territorio, nos podés decir, bueno, esta es una imagen que ya hemos visto.
pero en un punto tan turístico, tan, entre comillas, resguardado por lo que implica para los ingresos turísticos, como es Cartagena, o en un punto cercano a Cartagena, pasa esto a plena luz del día, en una playa. Fijémonos el contexto en el que se está perpetrando este ataque. Es realmente, al menos en las imágenes, muy sorprendente. ¿Qué nos puedes decir sobre ese procedimiento? Bueno, como tú dices, está dentro de un hotel de lujo de Cartagena, digamos, está en una zona, entre comillas, muy segura, donde generalmente no hay temas de inseguridad, pero lo que nos deja esto es que venía una labor de inteligencia detrás de él. Bueno, ahí vamos a tratar de retomar el contacto con Néstor. Néstor, ¿nos escuchás? Sí, qué pena, es que sí. se cortó. Les decía que la labor de inteligencia venía, parece ser, desde Paraguay, y estos son trabajos en red, lo que terminan haciendo estas organizaciones. Seguramente en Colombia también ya lo estaban esperando y había una estructura que tenía desde la logística hasta la parte ya del gatillero y los actores materiales. Bueno, lo cierto es que la seguridad va a ser sin dudas un tema clave en la antesala de estas elecciones del próximo 29 de mayo, ¿no? Digo, claramente Petro tiene aquí una ventaja, pero al mismo tiempo tiene que dar definiciones muy claras, sobre todo para estas poblaciones más en el interior profundo de Colombia, ¿no? Y un dato importante con relación a lo que dices. La semana anterior tuvimos lo que se llamó un paro armado. El Clan del Golfo, que es la disidencia de los paramilitarismos, a partir de la captura de alias Otoniel, que era como el máximo cabecilla, bloquearon 5 provincias del país. Más de 2 millones de personas quedaron bloqueadas. Se bloqueó el comercio, las vías terrestres, las vías fluviales. Y eso lo que demostró es que estos grupos tienen mucho poder y que crecieron durante el gobierno de Iván Duque. El nuevo gobierno tiene muchos desafíos en seguridad frente al conflicto armado, pero también frente a la seguridad ciudadana, que ha venido cada vez peor.